Nuevamente, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien. Pues en esta sesión vamos a trabajar la idea de los estilos de pensamiento, que está íntimamente ligado, vinculado a la cuestión de las inteligencias múltiples. En la sesión anterior hablábamos justamente de la idea de múltiples inteligencias, las cuales a través de la conducta, a través de las manifestaciones, de las prácticas, se pueden identificar, se pueden reconocer y sobre todo se pueden relacionar las unas con las otras. Eh, Creo que es importante que podamos observar y sobre todo identificar en nosotros mismos y y en los miembros de nuestras comunidades este tipo de inteligencias, porque lo que nos va a permitir es poder comprender o entender de una mejor forma cuáles son esas maneras mediante las cuales aprendemos, mediante las cuales también enseñamos y cómo nos relacionamos con el medio, con el contexto. Eh, si bien habíamos explorado el hecho de que hay, de acuerdo pues a Howard Gardner, hay 8 posibilidades de inteligencias, estas no son las únicas o las exclusivas, sino lo que nos proveen es de una diversidad de capacidades, de facilidades, de funciones que tenemos y que poseemos en un mayor o menor nivel. En este sentido, los estilos ya de aprendizaje, o perdón, los estilos de pensamiento, están relacionados de 4 formas. Les quiero comentar que hay varias posturas con relación a esto. Y vamos a abordar las principales, o sea, las más significativas, las que tienen como mayor, no aceptación, pero yo creo que hay mayor estudio por parte de los académicos. Tenemos esta primera en donde ubicamos los estilos de pensamiento de acuerdo a 4 zonas del cerebro. Entonces tenemos una zona que es la zona frontal, ¿no? Y tenemos una zona que es la basal, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. En este sentido, pues encontramos que para la parte frontal, en la parte izquierda, encontramos unos determinados estilos o algunas determinadas características que identifican o lo que permiten es tratar de ubicar que hay una mayor actividad o concentración de actividad cuando realizamos estas cuestiones. Encontramos que hay una mayor actividad en esta parte del cerebro, en la parte frontal izquierda. Entonces encontramos como la lógica, eh, la parte de la orientación de metas, la toma de decisiones, la negociación y el debate, ¿no? Encontraríamos en esta primera parte, en esta primera sección, como podemos ver es un cuadrante. En la parte frontal derecha encontramos la toma de riesgos, el pensamiento creativo, visionario e innovador. Es importante que podamos establecer algunas relaciones que hay entre los elementos que conforman cada uno de estos componentes. Entonces, hay unas relaciones internas, por así decirlo, y hay unas relaciones externas entre cada una de estas zonas que configuran o componen nuestro cerebro. Entonces, dentro de la primera zona, la frontal izquierda, encontramos que está la cuestión lógica, lo que es la orientación a metas, la toma de decisiones, la negociación y el debate. Encontramos que son similares en qué sentido, en que establecen o se establecen mediante cuestiones, por ejemplo, transversales como la planeación, ¿no? Entonces, ¿cómo se procesa? Cuando hablamos de estilos de pensamiento, estamos diciendo como las formas
qué, ¿no? El estilo tiene que ver como con la característica, con la particularidad de analizar información, de captar información, de ubicar información, de recuperar información, de, de, de transformar información, de transmitir información, ¿no? O sea, y cómo se emplea en unas prácticas esta información. Entonces, encontramos que, por ejemplo, un estilo de pensamiento del orden lógico se basa justamente en qué? En normas, en reglas, en leyes, en procesos, en secuencias lógicas. Y un estilo de pensamiento orientado hacia las metas también lo hace, o sea, hace una evaluación, establece un proceso, una ruta, tiene en cuenta una lectura pues de las realidades y establece o proyecta, ¿no?, unos resultados de acuerdo a la información que tiene. La toma de decisiones y la negociación podemos notar que también están enrutadas hacia ello, ¿no? Entonces, vemos que hay unas relaciones internas entre cada una de estas zonas. ¿Por qué es importante poder definir el hecho de que dentro de las zonas se establecen este tipo de relaciones? En el sentido en que hay elementos transversales, como yo les decía, o sea, el hecho de lo procesual, de lo sistémico, es lo realmente imperativo en cada una de estas zonas, ¿no? Entonces, es importante poder definir e identificar estos elementos que están transversalmente en cada uno de los elementos o de los estilos propios, por ejemplo, de la zona frontal izquierda. Para el lado de la zona frontal derecha está la toma de riesgos, la creatividad, el pensamiento visionario e innovador. Y aquí podemos ver que hay otra línea de fuga o la otra línea de trabajo que es muy diferente, muy distinta a esta, porque acá hay un mayor nivel de incertidumbre, se emplean o se utilizan habilidades y competencias del orden inventivo, del orden creativo. Es justamente acá donde las maneras de entender la información se dan en un plano de creatividad, en un plano de ilustración. Entonces, esas maneras de pensar son maneras de pensar válidas en la medida en que es la forma en la cual el sujeto comprende el mundo. Por su parte, cuando ya nos vamos o nos dirigimos al basal izquierdo y el basal derecho, también encontramos algunas particularidades que tienen que ver ya como con el orden, como con el orden, quiero decir, como con el orden o del orden de lo emocional principalmente. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hacen alusión a unas maneras de pensar que están mayormente enfocadas desde la situación o la perspectiva emocional. Encontramos un basal izquierdo que justamente lo que hace es propender por un estilo de pensamiento en donde gustan los procedimientos, es decir, cuando hablamos de gusto, a eso me refería con que los basal están mediados es por ese cerebro emocional. ¿Cuál es el gusto? El gusto es una afinidad, es un placer que se siente con relación a o al desarrollar qué. Es organizado, y por ejemplo, la idea de lo organizado es una cuestión también de mucha perspectiva emocional, ¿no? O sea,
para algunos, la cuestión del orden es la cuestión, por ejemplo, de presentar o de ubicar bajo ciertos parámetros los objetos o inclusive su vida misma, ¿no? Está la idea de lo productivo y está la idea de lo detallista y productivo también. O sea, vemos que esta zona, tanto la izquierda como la derecha, es una zona que está altamente mediada por el factor emocional. Y eso, como ya lo hemos trabajado, ya lo hemos tocado, pues obviamente hace alusión a nuestras experiencias, a nuestras maneras de comprender y entender el mundo, a nuestras predisposiciones, no solamente físicas, sino emocionales, conductuales. Y en esa medida, entonces, podríamos hablar de que encontramos en un plano, en una zona frontal, cuestiones más del orden de un cerebro racional, lógico, que a su vez también tiene algunos elementos como la innovación y la creatividad, pero que principalmente es de una base lógica, y tenemos una zona que es la basal, que tanto la izquierda como la derecha acude al sentido emocional, al cerebro emocional, para poder desarrollar, para poder establecer maneras de pensar, de procesar información, de aprender, de enseñar, entre otras cosas. Entonces, los estilos de pensamiento son formas, son maneras de procesar información. Es decir, comentábamos que justamente no todos aprendemos de la misma manera y eso está en coherencia y en relación directa con el hecho de que no todos tenemos las mismas formas de pensar, de concebir, de entender el mundo, la realidad. Entonces, si este es el caso, ¿por qué la educación pretende estandarizar los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo la suposición de que debe haber unos contenidos básicos que los sujetos deben aprender? ¿Y qué tal si esos conocimientos básicos que el estudiante debe aprender se le dificultan porque efectivamente no cuenta con el estilo de pensamiento más apropiado para hacerle frente a este proceso escolar? Justamente aquí hablamos de que el estilo de pensamiento es una forma de procesar información y aquí Stenberg, este profesor de la Universidad de Yale, de la Universidad catedrático de Cornell, psicólogo, nos habla de esas diferentes maneras en donde principalmente encontramos lo siguiente: cómo las personas procesan la información, o sea, cómo las personas captan la información, ubican la información en su cerebro, la recuperan, la transforman, la transfieren y la ubiquen en unas prácticas. Entonces, esto se da, dice, pues principalmente como de 5 maneras, ¿no? Entonces, hay personas que adquieren conocimientos y los organizan. Es decir, hay una clasificación de los conocimientos para así poderlos relacionar posteriormente. Establecen puntos de vista y opiniones. Entonces también hay personas, digamos, un grupo importante de personas que lo que hacen es adquirir conocimientos y clasificarlos. Y esa es su manera de pensar. Por otra parte, encontramos un segundo caso en donde los sujetos lo que hacen es establecer un punto de vista o una opinión con relación a.
Encontramos una tercera tipología que es que el sujeto aplica los valores personales. Entonces lo aplica en el sentido de aprender, en el sentido de enseñar, en el sentido de conceptualizar, teorizar y practicar algo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos relacionarlo con el hecho de que serían sujetos los cuales están muy condicionados o determinados por sus creencias, por sus imaginarios, por el factor social y cultural que permea pues su manera de ser. Encontramos personas con un estilo de pensamiento en donde solucionan problemas y toman decisiones. Es decir, afrontan el día a día, pero que sus decisiones están orientadas a la atención, mitigación o respuesta de esas tensiones y de esos problemas. Encontramos el quinto estilo o la quinta manera que tiene que ver con planifican y se expresan hacia los demás. Que esto quisiera decir que establece un orden, establece una lógica, establece un proceso y que adicionalmente a ello es importante o es fundamental la relación con el otro. Muy posiblemente porque el otro le determina, ¿no? El otro es quien hace de él un sujeto también. Entonces, miren que muchas veces se suele preguntar si un árbol cayera en medio del bosque y nadie lo pudiera escuchar, ¿este árbol ha caído para el mundo? Entonces, vemos que en ese contexto y en relación a este contexto, o sea, es muy complejo en el sentido en que nosotros somos en la medida en que estamos siendo determinados. Es decir, cuando el otro llega y aprecia o te aprecia, te puede caracterizar, te puede distinguir, te puede describir, es cuando justamente entendemos que el otro tiene un papel fundamental en la construcción de mi idea de sujeto. Entonces, aquí encontramos lo siguiente. Encontramos que ¿en qué realmente consisten los estilos de pensamiento? Yo les decía, muchachos, que estas son varias maneras de entenderse la cosa. O sea, son varias las formas o varias las maneras de podernos entender o de poder comprender este asunto, ¿no? Muchas veces estamos como enfrascados en que la verdad o el conocimiento tiene que ser un único y absoluto. Entonces, lo que les traigo aquí es justamente manejar la idea de que eso no es así, que el conocimiento tiene varias posibilidades y más allá de esas varias posibilidades, pues podemos pensarnos el conocimiento de diversas formas posibles. Pues bien, entonces encontramos que ¿en qué consisten esos estilos de pensamiento? ¿No? El estudio de los estilos de pensamiento tiene que ver con la idea de poder comprender cómo los sujetos entienden el mundo y cómo los sujetos procesan información y cómo los sujetos expresan y transforman información y cómo los sujetos son desde sus prácticas. Esto con el objetivo de poder establecer, por ejemplo, en nuestro caso, procesos de enseñanza-aprendizaje pertinentes, justos, apropiados, ¿no? Para poder atender ya sea el desarrollo de estos estilos o
las problemáticas o tensiones que sobre estos pudieran acontecer. Entonces vemos que podríamos contar en un aula de clase con personas que tengan un estilo de pensamiento muy definido, pero las actividades, las prácticas, las acciones, la experiencia formativa puede que no esté ayudando o puede que no esté movilizando de forma sustantiva, de manera sustantiva, el desarrollo de un estilo particular. ¿Eso qué quiere decir? Que pueda que el sujeto tenga una orientación o tenga una preferencia por cierto estilo, pero que en la escuela, en las experiencias formativas, este estilo no se esté desarrollando, sino por el contrario, se vea minimizado o se vea diluido con las otras actividades por las cuales el docente o la institución opta, ¿no? Entonces, vemos lo siguiente, encontramos este plano cartesiano y encontramos justamente la imagen que mirábamos del cerebro dividido en estas 4 zonas, acá las encontramos, ¿no? Entonces, igualmente, encontramos una zona frontal izquierda, una zona frontal derecha, encontramos un basal izquierdo, un basal derecho. Más allá de esto, podemos encontrar también que hay algunos otros elementos que complementan la primera definición o la primera aproximación que yo realicé de esto. Entonces, aquí vamos a apreciar qué componen cada uno de estas zonas. Entonces, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, adicional a la cuestión lógica, encontramos la cuestión analítica, decidida, la evaluación, el pensamiento matemático, calculador, negociador, orientación de resultados. Lo que yo les decía, intrínsecamente tienen cuestiones como la estructura, cuestiones como la norma, como las leyes, cuestiones como la idea de lo procesual. Encontramos acá en el frontal derecho lo creativo, lo imaginativo, lo innovador, lo recursivo, que sería un elemento nuevo ante lo que anteriormente ya habíamos hablado, arriesgado, simultáneo, holístico, metafórico. Entonces, lo que yo les decía, se ubican como en 2 lugares, en 2 polos diferentes, como dos posturas diferentes. Y esto, estimados colegas, lo vamos a notar ya, pero en esos tipos de personalidad. O bueno, o cómo se hacen presente o cómo se refieren estos estilos de pensamiento, estas maneras de pensamiento al momento de configurar la personalidad del sujeto del individuo. Encontramos por otra parte en el basal izquierdo la cuestión del sujeto cauteloso, ordenado, minucioso, rutinario, procedimental, eficiente y conservador. Por otra parte, el basal derecho lo que nos menciona es un pensamiento armonizador, conciliador, empático, de sentido de pertenencia, perdón, expresivo, motivador, espiritual y rítmico. Entonces, podríamos clasificar que este lado izquierdo tiene como elemento transversal, elemento que atraviesa precisamente cada uno de estos estilos, es la idea de lo procesual, de lo sistemático, del orden, de lo jerárquico, de lo, llamémoslo así, de lo compuesto, ¿no? Un poco más de, esto se llama un criterio más de lo impositivo. Por otra parte, el lado derecho ya tiene que ver con las cuestiones, para mi gusto, de mayor complejidad, porque implican ¿qué? Implican un nivel de subjetividad e intersubjetividad, ¿no? Que les permita
no solamente apreciar el mundo, sino transferir al mundo esas maneras de entenderse, de considerarse y de ser y de estar. Entonces, aquí vemos principalmente unas formas, ¿no? Unos estilos, por así decirlo, unos estilos. Estos estilos lo que generan o lo que quieren o lo que buscan generar son identificar algunas características, algunas conductas que dan cuenta de los mismos. Acá justamente les traía la idea de este tipo de maneras de pensar, de estilos de pensar, pero ya agrupadas, no tan dispersas, sino agrupadas en algunas de estas posibilidades, ¿no? Detengámonos un minuto a valorar el sentido de la imagen. Pues bien, entonces como pueden apreciar, entonces tenemos agrupados como unos estilos de pensamiento que básicos, llamémoslo así, no básicos, sí, básicos o generales, preferiría llamarlos generales, en donde encontramos el pensamiento inductivo, el cual nos permite ir de lo particular a lo general. Tenemos un pensamiento deductivo, que es la contraposición a lo inductivo. El deductivo, por su parte, va de lo general a lo particular. Tenemos uno creativo, que significa la innovación, la capacidad inventiva o la capacidad de captar un valor y poder reconfigurarlo, rediseñarlo o perfilarlo desde otras lógicas o desde otras maneras. Tenemos el convergente, que es una elección de una alternativa, y el divergente, que genera la alternativa. Entonces encontramos polos, ¿no? Al igual que acá, que en la diapositiva anterior encontramos dos polos opuestos. Pero para ser creativo, necesariamente, por ejemplo, necesitamos ser innovador, imaginativo, recursivo, holístico, metafórico. Entonces, por eso les decía que estos estilos es una propuesta como más general de las maneras que tenemos de pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, valdría la pena preguntarnos cuál es nuestro estilo de pensamiento hasta lo que llevamos tratando este asunto. O sea, ¿cuál es nuestro estilo de pensamiento? Es decir, nosotros somos lógicos o tomamos riesgos. Nosotros nos orientamos hacia las metas o simplemente somos visionarios. Nosotros tomamos decisiones o improvisamos. Nosotros establecemos debates, diálogos o simplemente nosotros somos pasivos ante ello. Entonces, saber identificar cuál es nuestro estilo de pensamiento, lo que nos permite es conocernos a nosotros y conocer las maneras en cómo procesamos la información. Entonces, usted dirá, no, yo no soy de los que organiza la información. Yo puedo estar entre los que establecen puntos de vista y opiniones porque me la paso todo el día opinando y criticando. Ojo, no siendo criticón, sino criticando. Y sí, tengo claridad con respecto a mi posición ética con las cosas. O efectivamente soluciono problemas, me gusta tomar decisiones o planifico y me expreso hacia los demás. Entonces, por lo general, muchos de nosotros lo que tenemos es esta parte, ¿no? Establecer puntos de vista y opiniones. Entonces, nosotros a veces estamos de acuerdo, en otras desacuerdo, y se supondría que elaboramos
unos argumentos, unos criterios o unas bases conceptuales o fundamentalmente teóricas que nos permiten entender y comprender el mundo y posicionarnos, pero realmente muchas veces nuestro punto de vista que tiene que ver con nuestras experiencias está débilmente concebido o está concebido de maneras cerradas en el sentido de que la opinión adolece, ¿no?, de potencia discursiva y sobre todo adolece de intervenciones más profundas. Entonces, para entender un poco ya este asunto, tenemos que remitirnos a la teoría del autogobierno mental. Y aquí es donde aparece Sternberg, ¿no? Yo les decía justamente eh, cómo Sternberg lo que hace es primero definir qué es el pensamiento y lo ubica dentro de la idea de que es una forma, es una manera, ¿no? Es el proceso mediante el cual nosotros captamos la información, la podemos ubicar, organizar, recuperar, eh, transformar, transferir y la llevamos a la práctica a través de nuestras conductas. Entonces, ¿cuál es el aporte de Sternberg, no? La teoría de los estilos de pensamiento de Robert Sternberg está enmarcada en su teoría del autogobierno mental, ¿no? Entonces, lo que hace Sternberg es poder establecer que hay un autogobierno mental que es una representación de los tipos de gobiernos que se encuentran en la sociedad. Y cómo estos gobiernos y estas sociedades son construcciones y reflejos de la mente. Es decir, las maneras como nos pensamos, cómo nos gobernamos mentalmente, son observables en la sociedad. Y en la sociedad es observable en el autogobierno mental. Entonces, de manera textual, lo que menciona aquí es que la teoría de los estilos de pensamiento de Robert Sternberg está enmarcada en su teoría del autogobierno mental, que postula que los tipos de gobiernos de la sociedad son construcciones y reflejos de la mente. Bueno, colegas, me gustaría que podamos responder a esa pregunta. ¿Ustedes creen que los tipos de gobiernos de la sociedad son construcciones y reflejos de la mente? ¿Los tipos de gobiernos de la sociedad son construcciones y reflejos de la mente? Por favor, aquellas personas que quieran responder a esta pregunta, podemos escribir nuestras respuestas a través de la sección de preguntas de Zoom o a través del chat. La pregunta muy concretamente es la siguiente. ¿Los gobiernos, los tipos de gobiernos de la sociedad son construcciones y reflejos de la mente? Es decir, esa manera de jerarquizar, de liderar, de ocuparse, esas dinámicas propias de los gobiernos, ¿son o acaso serán construcciones y reflejos de la mente? Entonces, valdrá la pena precisamente indagar esto. Entonces voy a dejar un ratito esta diapositiva para que la podamos leer con mayor detenimiento.
Vale. Entonces, en esta medida, es importante e interesante. Porque lo que propone Sternberg es que, miremos esto, ¿no? Es que se establece como una paradoja, porque Sternberg lo que dice es que la manera que tenemos de autogobernarnos mentalmente es un reflejo de la sociedad, de los gobiernos y de la sociedad y de los gobiernos de la sociedad. Y los gobiernos de la sociedad y la sociedad y los gobiernos son construcciones colectivas. Entonces, esa es la discusión, no la discusión, quisiera decir, esa es la charla, ¿no? En este caso, voy a tomar un aporte de Lorena. Muchas gracias, Lorena. Dice, yo pienso que sí, porque cada persona tiene su forma de pensamiento y cada quien toma sus decisiones a su parecer. Entonces, lo que nos dice Lorena es que creería, a partir de lo que nos menciona Lorena, creería lo siguiente, que las diferentes maneras de los gobiernos y de las sociedades, o sea, porque tenemos gobiernos de todo tipo, sociedades de todo tipo, ¿no? Unas altamente éticas, otras para nada éticas, unas altamente capitalistas, otras socialistas. O sea, tenemos toda esa diversidad de formas de gobierno y de sociedades. Sí, efectivamente, se relacionan con los estilos de pensamiento porque son diversos. Hay un primer elemento que es la diversidad. O sea, que somos tan distintos y tan diversos, y esa es la principal condición o la principal característica de esto. Por otra parte, ¿no? Al ser los gobiernos de la sociedad y la sociedad como tal construcciones colectivas, eso quiere decir que en un primer momento llegaron a ser construcciones individuales que se refrendaron en la colectividad. Pero para llegar a ser unas construcciones individuales, debieron estar mediadas en la mente. Entonces, creería que el asunto estaría relacionado con lo siguiente. En un primer momento, llamémoslo así. Sí, vale. En un primer momento, llamémosle, son la mente, pero en relación individual. En un segundo momento, tenemos ya una mente, pero colectiva. Y ya en un tercer momento encontraríamos ya las ideas desde las prácticas. ¿A qué me refiero? Entonces, que en un primer momento lo que tuvimos fue una idea, en este caso una idea de gobierno, de sociedad, que nace o se desarrolla en el individuo, en el sujeto como ser individual, que posteriormente entra en diálogo con las otras ideas de los otros sujetos y pasan todas esas ideas sobre el gobierno y la sociedad, pasan de una idea individual a una idea colectiva. Al momento de concebirse como una idea colectiva, pues entonces pasa ya a ser una idea desde las prácticas, es decir, desde la conducta, desde el hacer, desde la manifestación de la idea. Entonces, si hay una primera idea individual que tiene el sujeto con relación a, por ejemplo, lo bueno, entonces
el sujeto individualmente concibe que lo bueno es, voy a ser muy básico, que lo bueno es no hacer el mal a nadie. Cuando esa idea se lo lleva a una mente colectiva, mmm, perdón, pilas no tengo COVID, fue un simple estornudo. Eh, cuando se lo lleva a la mente colectiva, encontramos que, bueno, o sea, que debe haber una aceptación grupal de esa idea, o sea, la aceptación grupal de la idea de que lo bueno significa no es hacerle daño al otro. Y cuando hay esa aceptación colectiva, hay unas prácticas, unas conductas, unas acciones que determinan eso. Entonces, ¿qué acciones? Pues no agredir, no agredir de ningún tipo al otro, no causar malestar al otro y todas aquellas acciones que estén sobre esa línea. Entonces, si decimos que los tipos de gobiernos de la sociedad son construcciones y reflejos de la mente, sí, pero creo que deberíamos hablar de una mente primero individual, después de una mente colectiva y después de unas prácticas que evidencian que son testigos precisamente de esto, ¿no? Posteriormente dice, en general, reflejan las diversas formas en cómo el ser humano se autogobierna. Y entonces, aquí va la otra pregunta. ¿En qué medida o para ustedes qué es autogobernarse mentalmente? ¿Qué implicación tiene el autogobernarnos mentalmente? Voy a leer acá. Juan dice lo siguiente, un saludo para Lorena, para Juan que han participado. Juan dice, yo estoy de acuerdo porque uno proyecta la forma en la cual uno se construye a sí mismo. Sí, y entonces aquí hay una relación, ojo muchachos, que esto es, no quiero decir un tip, pero bueno, lo voy a decir que sí, que es un tip. Eh, si los gobiernos de las sociedades y las sociedades mismas son un reflejo de nuestra mente, cuando vemos estas sociedades tan agresivas, estas sociedades que no alteradas, que no soportan nada, estas sociedades llamémoslo así, del desborde, pues, total, ¿eso qué quiere decir? Que, ojo, que esas maneras de pensar, esas ideas que desarrollamos desde lo individual y desde lo colectivo, son tan diversas y son tan múltiples que generan toda una serie de resultados, ¿no? Entonces, a lo que iba es lo siguiente. Podríamos decir que la escuela, el salón de clase, es un reflejo de nuestra mente. Esa es una pregunta para todos ustedes. Consideramos que la escuela, el aula de clases, la institución educativa es un reflejo de nuestra mente y en qué medida lo es. Vamos a pensarnos un momento justamente en esa pregunta. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Lorena. Vamos a pensarnos sobre esa pregunta.
Mm, Decimos que la escuela, ¿no? Es el reflejo de la sociedad y la sociedad es el reflejo de la mente. Entonces, creería yo que cuando nos encontramos en un espacio escolar, este espacio escolar sí es una manifestación de lo que acontece cognitivamente. Es decir, y lo voy a ubicar así, como en esta lógica, la mente tiene unos estilos de pensamiento, ¿verdad? Entonces tiene unos estilos de pensamiento. Estos estilos de pensamiento también se encuentran acá en los gobiernos y en las sociedades. Es decir, por ejemplo, habría un grupo inductivo, habría un grupo deductivo, convergente, divergente, creativo. O sea, la sociedad se compone de grupos o colectivos que tienen estas características. Y en esa medida, pues encontramos justamente que este comentario, o sobre todo la teoría de los estilos de pensamiento, que se ubica en los trabajos de la teoría del autogobierno mental de Sternberg, lo que nos sugiere es eso. Entonces, ¿por qué no trabajar sobre el hecho de la mente más que sobre el hecho de la sociedad? No sé si se pillan ahí la situación. ¿A qué me refiero? Ubiquemos esta idea. Estamos en una sociedad enferma. ¿Por qué tratar la sociedad sino más bien tratar la mente? La mente individual, la mente del sujeto y la mente colectiva. ¿Cómo la ven? ¿Cómo creen que esto es? O sea, ¿qué creen que es mejor? ¿Tratar la sociedad y el gobierno o tratar la mente, que es que tanto la sociedad como los gobiernos son un reflejo de la mente? Y en cuanto a lo educativo, ¿acaso no será mejor trabajar el asunto de la mente individual del sujeto y la mente colectiva de los grupos y posteriormente esperar que ese trabajo sobre la mente haga lo suyo en las prácticas sociales y de gobierno? ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Acaso el docente, su rol estará en poder intervenir, en poder movilizarse hacia el estudio de la mente y hacia eh, aquellas implicaciones que movilicen ese autogobierno mental para poder es establecer una mente colectiva que le haga frente, por ejemplo, desde la idea de sociedad y gobierno a esta realidad? Entonces encontramos las siguientes situaciones. Por ejemplo, decimos que tenemos una sociedad muy deshumanizada. Entonces, es una sociedad muy deshumanizada. Una sociedad que no le importa el otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que como sociedad decimos, es una sociedad deshumanizada, no le importa el otro, y empezamos a hacer campañas sobre recuperación del sentido humano, sobre la condición humana, pero no sé hasta qué punto sean efectivas, porque lo que primero debemos hacer es poder llegar al sujeto, o sea, al sujeto particular, y cómo el sujeto particular se piensa la cuestión de lo humano. Si ese sujeto se piensa la cuestión de lo humano desde, por ejemplo, desde su ética, entonces debemos propender para que esa mente colectiva
lleve esa idea individual ya a lo grupal y de lo grupal a unas prácticas. Lorena dice lo siguiente, dice, claro que sería más fácil ir de lo particular a lo general y qué mejor desde el aula de clase. Muy bien, Lorena, claro, Lorena, es justamente esa es la deducción que quería que hagan. ¿Por qué es importante el rol del maestro? Hoy por hoy, muchachos, la movilidad que tiene el maestro es imperativa. Por esa razón, el sector de los maestros y el gremio de los maestros es un gremio el cual siempre está, no sé si lo han notado, pero siempre está en una pugna constante con el gobierno de turno, independientemente de la corriente de filiación política, con unos más que en otros, ¿no? Obviamente. Pero es porque el docente tiene una influencia tremenda en los sujetos. Entonces, yo creo que nuestra realidad nos exige que poder trabajar sobre la mente individual, pero no solo quedarnos allí. María Isabel ahorita lo mencionaba, decía, es mejor tratar la mente colectiva y la mente individual. Claro, o sea, no podemos solamente quedarnos en esa mente individual, sino por el contrario, debemos superar la idea de lo individual. O sea, yo puedo tener en este salón de clases virtual, en este escenario virtual, 50 maneras de pensar diferente. Pero esas 50 maneras de pensar diferentes tienen que estar atravesadas, por ejemplo, por una idea base. ¿Cuál será, por ejemplo, en este caso, crítica? El docente es un sujeto crítico, que se piensa, que, que acontece desde el asunto crítico, que es capaz de leer y de responder al contexto, al momento histórico. Entonces, pueda que el estudiante A sea muy reactivo a las cosas, pueda que el estudiante B sea muy pasivo, pueda que el estudiante C sea muy creativo, el D muy innovador. Pero independientemente de la forma en que ellos sean, tienen un elemento, una idea base transversal, que es la crítica. Entonces, de esa manera es que nosotros buscamos que poder configurar una mente colectiva que propenda ¿por qué? Por la idea del pensamiento crítico o de yo me formo como un docente dentro de una línea que es la del pensamiento crítico. Entonces, si nosotros nos vinculamos colectivamente a la idea del pensamiento crítico, esto implicaría unas prácticas. ¿Y cuáles son esas prácticas, esas conductas, esas expresiones del pensamiento crítico? Pues serán aquellas que nos evidencien justamente que el sujeto se está pensando de otras formas y el sujeto está haciendo y se está haciendo de otras formas. Entonces es es un sujeto que no es pasivo frente a lo que le acontece, que es propositivo frente a su realidad, que encuentra diversas formas, diversas lecturas del acontecimiento mundo. Muchas gracias Lorena y María Isabel. En este sentido, entonces, encontramos justamente que se ubica esta idea. Bueno, entonces, por otra parte, cuando hablamos de esos estilos de pensar, cuando hablamos de esas maneras de pensar, existen 5 características
fundamentales. Estas características lo que nos permiten es poder establecer una diversidad pues de combinaciones que nos darán cuenta de una manera de pensar o de una manera de poder entender el mundo y de poder ser en el mundo. Entonces, encontramos lo siguiente, por ejemplo, encontramos que estos estilos de pensamiento o estos estilos de pensar se ubican dentro de unas tendencias. Aquí hay unas, o sea, esto que aparece aquí, esto es en amarillo, son unas características básicas, elementales. Estas de aquí son unas características que no son las únicas, pero son las más representativas. En esa medida, tenemos una primera característica que son las tendencias. Es decir, nosotros la manera como pensamos se basa en unas tendencias. ¿Y qué son las tendencias? Son orientaciones que se establecen para podernos proyectar. Entonces, una tendencia es, bueno, yo creo que ustedes más que nadie saben que es una tendencia, ¿no? Cuando algo se ubica en el plano de lo colectivo, cuando algo empieza a ser fundamental, empieza a ser, pasa al plano de lo necesario. Entonces, una tendencia es cuando hay una aceptación colectiva, grupal, y podría decirse universal de las cosas. Entonces, hay dos tendencias que se ubican dentro de los estilos de pensamiento. Una primera tendencia que es conservadora y una segunda tendencia que es liberal. Cuando hablamos de una tendencia conservadora es que nos establecemos o la manera de pensar se ubica en los planos bajo los cuales ya está preestablecido el sujeto. Es decir, aquellas tendencias en donde están más ampliamente aceptadas. Por ejemplo, la idea de familia. Yo me pienso la idea de familia de acuerdo a la cuestión de que una familia es padre, madre e hijos. Esa tendencia marca mi manera de pensar y la esquematiza. Y al esquematizar esa forma, no solamente la idea de familia, sino las ideas subsecuentes y emergentes, las pensaré bajo esa lógica. Las pensaré bajo ese hecho, ¿no? Entonces, por otra parte, encontramos una tendencia liberal en donde hacemos de lado la tradición para establecer nuestras propias, llamémoslo así, nuestras propias concepciones, ¿no? Y que tendrá que ver con el asunto de una lectura contextualizada, una lectura ajustada, pertinente de lo actual. Encontramos unas orientaciones. Primero tenemos unas tendencias, los estilos de pensamiento están mediados por unas tendencias, estos estilos de pensamiento están mediados también por unas orientaciones que pueden ser internas o externas. Es decir, por unas, llamémoslo así, por unas conceptualizaciones que pueden estar o pueden generarse a partir del ejercicio introspectivo. Cuando yo me pienso mi propia idea de sujeto, o externas en el sentido en que ya no es un proceso introspectivo que viene de mí hacia afuera, sino que viene de afuera hacia mí, que me obligan a pensarme como sujeto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un momento de alta depresión, el sujeto hace un proceso introspectivo, ¿no?
bueno, en el mejor de los casos, en donde él analiza lo que le está aconteciendo y analiza su manera de ser frente a ella. Por otra parte, cuando esas orientaciones son externas, es la sociedad la que lo lleva, la que lo conduce precisamente a un lugar, a cumplir un rol, a un lugar, a una dirección como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del panorama escolar, o sea, cómo la escuela nos dice qué es lo que hay que pensar y cómo hay que pensar. Quiero que esa pregunta la meditemos mientras voy explicando estas disposiciones. ¿Cuáles son las prácticas que están en la escuela que nos obligan a pensar de una manera determinada, de una orientación externa en donde nos dicen, hey, por aquí es? Si usted no piensa de esta manera, para afuera. ¿Cuáles serían esas prácticas o esos ejemplos en donde podríamos notar eso? Escucho sus comentarios a través del chat o la sección de preguntas. Bueno, pasamos a los niveles. Entonces, los estilos de pensamiento, además de estar mediados por tendencias, por orientaciones, están mediados por niveles. Niveles locales o niveles globales. Y esto de los niveles tiene que ver con el asunto de cómo el sujeto se siente y se relaciona con su contexto. Entonces, cuando hablamos de un nivel local, es porque entra dentro de una lógica cotidiana, de lo normal, de lo rutinario, ¿no? Lo local, ¿cuál es el pensamiento local? El pensamiento local es lo que nos permite a nosotros movilizarnos en este territorio. Pero ¿cuál es ese pensamiento de nivel global? Aquel que no solo se ubica en las relaciones de la cotidianidad, del sentido común, de lo que ha podido percibir, de lo que ha podido ser en sus dinámicas aquí, ¿no? Íntimas, pues, sino cómo se imagina el asunto, pero ya a nivel macro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la educación a nivel local, ¿cómo la entendemos? ¿Y cómo entendemos la educación a nivel global? ¿Ustedes creen que la idea de la educación, la idea de la formación, la idea de la virtualidad o la idea de la humanidad son las mismas en los panoramas locales que en el panorama global? Esa también es otra pregunta que ahí se las dejo. Tenemos otra mediación que tiene que ver con las formas. Las formas de pensar, que pueden ser monárquicas, jerárquicas, oligárquicas y anárquicas. Es decir, que encontramos que habrán sujetos los cuales tendrán una mayor tendencia a pensar lo que se les dice que piense, a pensar de acuerdo a su estatus dentro del rol social, o inclusive estar o pretender estar por fuera de la organización social y a partir de la rebeldía configurar una perspectiva de pensamiento. Encontramos un quinto y último mediador que son las funciones. Es decir, pensamos como pensamos de acuerdo a unas tendencias, a unas orientaciones, a unos niveles, pensamos de una forma determinada, pero también nos lleva a unas funciones, a unas prácticas, a unas acciones que pueden ser ejecutivas, que pueden ser judiciales, que pueden ser legislativas.
Entonces, aquí ya les detallo un poco más el asunto de la teoría del autogobierno mental, y es justamente cuando nosotros, ¿cómo, cómo podemos evidenciar esto en los sujetos? Pues bien, encontramos que cuando hablamos de los niveles, lo global son personas que gustan conceptualizar y trabajar con ideas, son difusos, ven el bosque pero no los árboles, prefieren trabajar con problemas generales que requieren pensamiento abstracto. ¿Cuál es el nivel de lo local? Personas que prefieren detalles específicos, concretos, que requieren precisión en la ejecución, son detallistas, concretos, con ideas aterrizadas, ven los árboles, mas no ven el bosque. Entonces, miren que, ¿qué pasaría con un sujeto? ¿Qué pasaría, bueno, con dos sujetos que se les proporcione la misma experiencia si ellos en sus niveles de autogobierno mental son diferentes? Entonces, si la experiencia de formación está más vinculada a trabajar con ideas, a poder presentar problemas generales, a desarrollar el pensamiento abstracto, pues va a favorecer a todos aquellos sujetos que tienen un nivel de autogobierno mental del tipo global. Ahora con respecto a las orientaciones. Con respecto a las orientaciones, encontramos lo siguiente. Encontramos que, primero, encontramos el hecho de que se dan de orden externo, y de orden externo implica que los individuos son extrovertidos, abiertos, socialmente sensibles, les gusta trabajar con la gente en grupos. No sé qué tan bueno será organizar experiencias de formación o didácticas que no tengan que ver con los grupos. Entonces, miren que muchos profesores dicen que hacer trabajos en grupo es una perdedera de tiempo porque uno o dos son los que lo hacen. Entonces, no le apuntan al hecho del trabajo en grupo, pero miremos que los sujetos con este tipo de, llamémoslo así, de mediadores de autogobierno mental, pues se ven favorecidos. Las orientaciones ya de tipo interno son individuos introvertidos, reservados, poco sociables, les gusta trabajar individualmente. No sé si ustedes recuerdan precisamente el plano cartesiano sobre los apegos. Es un poco, está relacionado con ello, ¿no? O sea, es la manera entre si somos introvertidos, obviamente las situaciones que exijan la colectividad nos van a llevar a un nivel de estrés mayor, ¿no? Tendencias, están los conservadores, personas que prefieren seguir las reglas establecidas y las situaciones familiares, no les gusta el cambio, evitan situaciones ambiguas, lo que ya habíamos conversado. Tendencias del orden liberal, personas que les gusta ir más allá de las reglas, les gusta el cambio, buscan situaciones ambiguas y novedosas. O sea, vemos que son dos polos, o sea, acá nos encontramos que son dos maneras de pensar diferentes, ¿no? Encontramos las funciones. Dentro de las funciones está lo ejecutivo, lo legislativo y lo judicial. En el plano de lo ejecutivo, individuos que implementan sus ideas, siguen reglas, les gusta aplicar lo que saben para resolver problemas. Lo legislativo, individuos que disfrutan crear reglas, formular estructuras y planear soluciones. Lo judicial, individuos que les gusta evaluar, juzgar, analizar reglas, ideas y procedimientos. Entonces, el autogobierno mental en el aspecto o en el componente de funciones, pues cuenta con esas tres posibilidades. En cuanto a la parte de las formas, se derivan cuatro, las cuales pueden, obviamente, pueden combinarse, ¿no? Está la parte monárquica,
o monárquico son las personas que tienen una sola meta o necesidad por cubrir y dirigen todos sus esfuerzos al cumplimiento de las mismas. Son intolerantes e inflexibles, creen que los fines justifican los medios. Entonces ahí vemos que también hay una cuestión muy radical. Encontramos las formas de tipo jerárquico. Son personas que tienen varias metas con diversas prioridades. Varias metas, a diferente de los monárquicos, varias metas con diversas prioridades. O sea, lo jerárquico implica que hay situaciones que son más importantes que otras, más urgentes que otras, y lo ordenan de acuerdo a eso. Son consistentes de sus acciones, son conscientes de sus acciones, tolerantes y medianamente flexibles, se encuentran cómodos haciendo las cosas de manera sistemática. Claro, si ustedes son así, pues ya saben, ¿no? Tienen una forma jerárquica de autogobierno mental. Está la forma oligárquica, que son personas que tienen varias metas de igual importancia, les cuesta trabajo definir prioridades, son versátiles y tolerantes. Entonces, vemos que estamos pasando primero de una idea monárquica en donde hay un objetivo, hay una meta, y esta la debo cumplir y la debo realizar, cuésteme lo que me cueste. Por otra parte, tenemos la idea de lo jerárquico, la forma de lo jerárquico, en donde hay diversas metas, diversos objetivos de diversa prioridad, los clasifico, los organizo y lo hago de manera sistemática, es decir, primero esto, segundo aquello, tercero lo otro, y que eso responde a una lógica o responde a un proceso sistemático. Lo oligárquico, pues ya son personas que tienen muchas metas, que difícilmente las pueden clasificar en orden de importancia y que evidentemente se encuentran pues atosigadas de esto. Y encontramos la cuarta forma, que es lo anárquico, que tiene que ver con personas que tienen muchas metas por cumplir, pero no las tienen claras. Se oponen a los sistemas preestablecidos para resolver problemas, pero no presentan alternativas. Son intolerantes, no reflexivas. Es decir, el 99.9% de la población. Pero no creo que sean tantos, pero creo que la mayoría, ¿no? Sobre todo por el hecho de que pensamos, creemos que resolvemos problemas, pero realmente lo que hacemos son críticas que no aportan absolutamente nada. Entonces, es importante poder definir cuál es el estilo de pensamiento que nosotros tenemos y cómo ese estilo de pensamiento lo podemos hacer evidente en nosotros mismos. Primero sería un ejercicio sobre nosotros mismos, para después poder identificar en nuestros estudiantes, en nuestros colegas, en nuestros compañeros, cuáles son esos estilos de pensamiento que tienen y cómo podemos aprovecharlos, ¿no? Aprovecharlos en el mejor sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? Como ustedes bien saben, tengo una formación también en lo que se conoce como innovación, ¿no? O gestión de la innovación. Y miren que hay un elemento importante cuando se configuran o se establecen equipos altamente funcionales en innovación. Estos equipos están conformados por varias personas de diferente, llamémoslo así, diferentes, muy diferentes. O sea, personas que están trabajando en un área o en otra, que son expertos en una cosa o en otra, y que cuando vamos a configurar el equipo, tratamos de que el equipo de innovación, no todos tengamos un estilo de pensamiento igual. Es decir,
No todos seamos deductivos, no todos seamos inductivos, no todos seamos creativos, o sea, no. Buscamos que el equipo esté configurado o esté compuesto mejor por personas que tengan estilos de pensamiento totalmente diferentes. Porque a partir de las diferencias de esos pensamientos es que podemos pensarnos, por ejemplo, un problema o un asunto de innovación desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, habrá personas que son altamente pasionales, personas que son altamente ordenadas, personas que son altamente deductivas, personas que son altamente analíticas, ¿no? Y de esa manera es como nosotros justamente podríamos generar, ¿no? Colectivos en donde todos tienen cabida. De pronto en contraposición a lo que realmente acontece en el aula de clases, en donde en la mayoría de los casos lo que se busca es que el estudiante, por ejemplo, hey, todos quietos, silencio, hagan esto, piensen esto, no digan aquello. Entonces, lo que se busca o lo que se buscaría en principio sería es poder atender el asunto de que el autogobierno mental de cada individuo permite establecer y diseñar unas prácticas, y esas prácticas son las que nos permiten acontecer en el mundo, ¿no? Entonces, el entender que hay diversas maneras de autogobierno, diversas personalidades, diversas formas de ser, pero que a pesar de toda esa diversidad, hay unos puntos básicos, elementales, que el sujeto debe manejar o debe implementar. Yo les decía ya, por ejemplo, Subiría habla de que el sujeto debe ser debe comunicar, debe comunicarse, que el sujeto debe leer, o sea, debe interpretar el mundo, y el sujeto debe escribir, es decir, el sujeto debe ser ante el mundo y debe darse ante el mundo. Aquí encontramos este plano, ¿no? En donde se trata de evidenciar algunos estilos de aprendizaje. Y tenemos pues como esas enunciaciones y estos lugares. Tenemos en la parte superior la experiencia concreta, percibir, sentir. En la parte inferior la conceptualización abstracta, pensar. En la parte izquierda la experimentación activa, el hacer. Y en la parte derecha la observación reflexiva, que es observar como tal. Entonces, en el primer cuadrante tenemos dinámico, adaptación personal, autodescubrimiento, que entonces la gran pregunta aquí es, ¿qué pasa si? ¿No? Entonces, vemos que está entre esa experiencia concreta y esa experiencia activa del hacer. Entonces, hay un alto grado de experimentación. En el segundo cuadrante encontramos lo imaginativo, el significado personal. Y aquí vemos que está entre la experiencia concreta del percibir, del sentir y la observación reflexiva. Y la pregunta que este alumno fundamentalmente se hace es sobre el porqué de las cosas. Tenemos un segundo alumno que el segundo alumno está entre la observación reflexiva y la conceptualización abstracta, el pensar. Es analítico, conocimientos y hechos los tiene muy presentes y pregunta el qué. Y tenemos un tipo de alumno que está entre la experimentación y entre la conceptualización abstracta, que es el alumno tipo 3 en este caso, que es sobre el sentido común y la aplicación, que trata de preguntarse cómo funciona. Esto nos ayuda a identificar estos tipos, digamos, de pensamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, un estudiante, un sujeto que se pregunta más sobre, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago esto y no aquello? ¿Qué pasa si
me voy por aquí, no por allá. Entonces, vemos que está altamente influenciado por la idea de la experiencia concreta y la experimentación activa. Aparte de un estudiante que, por ejemplo, esté indagando sobre cómo funcionan las cosas y esté permanentemente motivado sobre eso, sobre la forma en que las cosas se hacen y cómo éstas se llevan y siguen desarrollándose, ¿no? El sentido común y la aplicación, pues también yo creo que del sentido común como tal. Entonces, de acuerdo a Carl Jung, yo les decía que estos estilos de pensamiento, obviamente, son posibles a través de unas conductas. Y las conductas en sí establecen una serie de personalidades. Miramos que obviamente tenemos una teoría del autogobierno mental y estos elementos y estos mediadores del autogobierno mental perfilan unas personalidades. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es lo que nos define a nosotros como sujetos, ¿no? Entonces, uy, es que me encanta por su personalidad, pero pues no sé, para todas aquellas personas que dicen es que me gusta por su personalidad, pues aquí en el chat o en la sección de preguntas me pudiesen ilustrar al respecto, ¿no? Porque cuando dicen por su personalidad, pues no sé si es por sus funciones, por sus formas, por sus orientaciones, tendencias, por sus niveles, o sea, no sé hasta qué punto es eso así, ¿no? Pero bueno, entonces, de acuerdo a Jung, encontramos que hay 8 tipos de personalidad y encontrarán que cada una de estas personalidades está vinculada con un estilo de pensamiento particular. Entonces encontramos un pensamiento introvertido que dice que se interesa en las ideas y en la realidad interior, presta poca atención a los hechos y a las personas, se muestran interesadas en pensamientos abstractos, reflexiones, teorías filosóficas y modos de ver la vida. Tenemos un sentimental introvertido, que es una persona ligeramente reservada, aunque simpática y sociable con amigos cercanos. Tiende a no mostrar su afecto o su apego, aunque no tiene dificultad para crear vínculos afectivos. Tenemos la sensación introvertido, que se encuentran las sensaciones subjetivas expresadas a través de sensaciones corporales. Utiliza mucho sus sentidos y se centra en ellos. Encajan dentro de ese perfil los músicos, los artesanos, si se dan cuenta que son, o sea, son cosas que ya las veníamos trabajando, ya las veníamos desarrollando. Tenemos la intuición introvertido, que trata su interés sobre el futuro, ¿no? Son soñadores y dejan presente en un segundo plano, muestran desapego por lo que está pasando en el ahora y se sumergen en sus fantasías futuras. Entonces, o sea, hay muchas personas que efectivamente viven el asunto del futuro, o sea, del qué va a pasar y realmente no aprovechan el presente o lo que hacen en el presente. Pensamiento extrovertido, definen sus ideas y pensamientos a través de la realidad que muestra el exterior. Son personas que les cuesta cambiar de opinión, dado que su atención está centrada en los hechos tangibles, es decir, en lo que pueda ser comprobado o evidenciado de una manera, pues, tácita, ¿no? Tenemos el sentimental extravertido, personas con un gran nivel de empatía, facilidad para conectar y disfrutar con los demás. Según Jung, tienen grandes habilidades sociales innatas, inteligencia interpersonal. Ahí lo tienen, ¿no? Pero dificultades en cuanto a la inteligencia intrapersonal. Es decir, son sujetos que se piensan en conexión con el otro, pero muy difícilmente se piensan en conexión con ellos mismos. Entonces, claro, o sea, obviamente van a tener una mayor aceptación social por el hecho de que
están o están determinados es por la reacción y por todas las apreciaciones sociales que se van a configurando alrededor de él. Tenemos la sensación extravertida, que son dadas a buscar el placer en lo externo y vivir experiencias que les hagan sentir sensaciones fuertes a través de la interacción con personas y entornos nuevos. Y la intuición extraversión dice que personas emprendedoras y dadas a la acción continuamente, es una persona aventurera, carismática y tienden a entusiasmar a todo su entorno con sus ideas y mentalidad. Pues cada una de esas personalidades las conectamos con algún tipo de pensamiento particular y obviamente con maneras de entender y comprender, ¿no? O sea, la personalidad es, llamémoslo así, la personalidad es el resultado o es el reflejo de un estilo de pensamiento y ese estilo de pensamiento individual que luego pasa a ser colectivo y después a unas prácticas sociales es el que determina el rol social y el rol de las dinámicas sociales que los grupos o las comunidades tienen. Entonces, como vemos, o sea, tenemos unos estilos de pensamiento y unos estilos de pensamiento que están ajustados justamente a unos mediadores, a un autogobierno mental y que hace referencia a unos tipos de personalidad, que son estos que propone Carl Jung. Ahora bien, ¿cuáles son esos estilos de pensamiento mayormente aceptados? Tenemos el pensamiento reflexivo, que es un pensamiento, el pensamiento reflexivo consiste en la evaluación de las diferentes formas en las que se pueden representar ideas o situaciones, los diferentes puntos de vista desde los que se puede tratar. Las bases del pensamiento reflexivo fueron expuestas por el pensador norteamericano John Dewey en su libro titulado ¿Cómo pensamos? John Dewey también pues tiene, o su gran aporte es sobre la cuestión de la experiencia y formación. Un libro tremendamente encantador que nos habla sobre cómo se configuran las experiencias, cómo se entienden las experiencias y qué efectivamente acontece en los procesos de enseñanza-aprendizaje cuando pensamos que es una experiencia formativa. Entonces, aquí lo que dice es que es, llamémoslo así, ¿no? Hace alusión a la comprensión. O sea, el pensamiento reflexivo es la comprensión. Y posterior a la comprensión es la representación de las ideas. Entonces, un pensamiento reflexivo sería un pensamiento que está relacionado con el análisis, con la crítica, con la proposición, con la opinión. Tenemos un pensamiento analítico. El pensamiento analítico se define como la capacidad del individuo para comprender una situación, obviamente analizar esa situación, organizar sus elementos de forma sistemática y determinar sus interrelaciones. Es decir, una persona que efectivamente puede apreciar todo lo que estuviese aconteciendo, puede entender el rol y las dinámicas de cada uno de estos elementos. Descomposición con profundización en niveles inferiores, como es el caso del análisis realizados para el entendimiento de la química, por ejemplo, a niveles moleculares. Descomposición con profundización en niveles superiores, como los que se realizan en las ciencias naturales y las ciencias sociales, en el estudio de la masa poblacional o de condiciones geográficas, por ejemplo. Pensamiento lógico. La lógica se basa en el desarrollo de nuevas ideas a través de ideas ya existentes, siguiendo un camino conformado por un grupo de reglas de acuerdo al sistema lógico establecido en el medio, es decir, entiendo, comprendo la regla, la norma, y a través de
la comprensión, entendimiento de estas, pues establezco una secuencia lógica del procedimiento, ¿no? El pensamiento lógico es, ante todo, una forma ordenada de expresar nuestras ideas, ¿no? Esa expresión ordenada la que puede llevarnos a convencimientos de que tenemos razón, obtener nuevas ideas a partir de las ideas existentes. Es decir, ya hay unos elementos, por ejemplo, la cuestión de la razón. ¿Qué es la razón? Entonces, para ellos, principalmente sería, esa, llamémoslo así, ese ordenamiento sistemático de elementos de información que comprendidos de una manera global puedan presentar otras alternativas u otras ideas sobre las que ya se ha trabajado o sobre las existentes. Tenemos el pensamiento crítico. Yo les decía que este es como el que más, mejor dicho, el que está mayormente promulgando, se supone, ¿no?, el sistema educativo colombiano. Este tipo de pensamiento pone de manifiesto las diferentes realidades que se ocultan detrás de la realidad tal y como la pensamos. ¿Eso qué implica? Que la realidad se compone de dos elementos, un elemento superficial y un elemento profundo, y que efectivamente esos elementos superficiales o ese elemento superficial hace que nosotros entendamos la realidad de una forma que, si bien cuando lleguemos o entendamos la realidad desde su estructura profunda, pues vamos a tener otro criterio, otra perspectiva, otra manera de ser o de acontecer. Capacidad de indagar en cosas que los demás podrían dar como positivas o negativas rápidamente sin analizar. Tal evaluación puede basarse en la observación, en la experiencia, en el razonamiento o en el método científico. Entonces, encontramos que el pensamiento crítico, pues, es uno de los pensamientos fundamentales en el sentido, yo les decía, ¿no? O sea, un elemento como la crítica, poderla hacer transversal, independientemente del tipo de pensamiento que tengamos, o tratar de desarrollarlo en un mayor nivel, porque realmente este es lo que nos permite es comprender con mayor profundidad, con mayor, llamémoslo así, con mayor proyección el asunto de lo real. O sea, miremos que es un profesor o que es un estudiante con pensamiento crítico. Es un sujeto que no come entero, es un sujeto que entiende que el mundo se mueve no solamente bajo lo que se puede ver, sino que principalmente bajo lo que no se ve, sobre lo que no se percibe. Tenemos el pensamiento sistémico. La vida puede analizarse desde dos puntos, macro y micro, ¿no? Lo inductivo, lo deductivo, lo que mirábamos, dependiendo de la tendencia del pensamiento de cada individuo. Podría descuidarse el aspecto macro, que involucra la consecuencia del movimiento de cada uno de los elementos. Es por ello que existe el pensamiento sistémico. Por tanto, para entender el pensamiento sistémico, es necesario hacer referencia al pensamiento analítico. En este último se toma en cuenta las constituyentes de determinada situación, problema u objeto. En cambio, en el razonamiento sistémico se centrará en el sistema que conforman todos estos elementos. El pensador sistémico ve la realidad como una serie de ciclos en los cuales existe retroalimentación entre causas y consecuencias. Es decir, es un pensamiento que lo que propone es que la realidad o el acontecimiento mundo está organizado por diversos elementos que estos a su vez
parten de una lógica en donde son unos elementos, por ejemplo, locales y globales, micros y macros, que cuando entendemos que estamos en esa sinergia, en esa articulación, es que efectivamente comprendemos la cuestión de que un cambio o una alteración en alguno de esos elementos puede generar alteraciones a nivel macro, si lo hacemos micro. Y si es a nivel macro, pues puede tener alteraciones a nivel micro. Pensamiento instintivo. El pensamiento instintivo se presenta cuando no se cuenta con elementos suficientes para el razonamiento analítico. Es decir, nosotros hay una propensión a ser analíticos, es decir, no actuar sin pensar, no, pues se diría, ¿no? En teoría. Es aquel que no, es aquel que posee la mayoría de los seres vivos, lo que les decía. El individuo realiza inferencias y establece por sí mismo estrategias para aplicar el análisis. El pensamiento instintivo se hace presente en la mayoría de los seres vivos y su aplicación genera diversas acciones. O sea, aquí realmente la expresión, no es que lo hice por instinto, sí, o sea, lo hizo sin ningún tipo de filtros, o sea, es una reacción, o sea, hay una manera de pensar que es la manera de pensarlo sin mediarlo lógicamente. Tenemos el pensamiento complejo, yo creo que ustedes han de haber escuchado mayormente de este, principalmente por los aportes de Edgar Morin, ¿no? Este filósofo francés. En este, pues principalmente es la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real, ¿no? Es poder entender lo real, pero a partir de diversas perspectivas. El sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva, sino reflexiva. Este pensamiento se basa en tres principios fundamentales, que el primero es la dialogía, la coherencia del sistema aparece con la paradoja, la recursividad, la capacidad de la retroacción de modificar el sistema, y la hologramía, la parte en todo y en todo en la parte. Entonces, como podemos ver, es entender, es el pensamiento complejo y el sistémico. Ustedes ven que hay algunas divisiones o fronteras muy delgadas entre uno y otro, pero lo que las hace, digamos, lo que los hace estos tipos de pensamientos, lo que los define son las conductas, ¿no? O sea, los elementos conductuales en las prácticas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando entiendes la realidad, no solamente desde el plano de lo físico, sino entiendes la realidad como también una disposición sensitiva de percepción, como entiendes la realidad desde una perspectiva espiritual, como entiendes la realidad desde una perspectiva social, política. Entonces entiendes que también el pensamiento complejo se trata de ver cómo todo está relacionado con todo y cómo todo da explicación del todo mismo, ¿no? Entonces, es un poco, y se fundamenta, tiene alguna relación con la teoría del caos, en donde expresa que el simple movimiento de las alas de una mariposa en cierto extremo del mundo puede estar originando todo un torbellino, todo un huracán en el otro extremo del mundo. Entonces, va un poco relacionado con ello. Encontramos el pensamiento deliberativo e interrogativo. La noción del pensamiento complejo fue construida por el filósofo francés Edgar Morin, pero esto ya, el pensamiento deliberativo e interrogativo, perdón, ahí se fue el mismo texto, hace alusión a la hermenéutica, es decir, a una constante pregunta por resolver. Es decir, que nosotros orientamos nuestro pensamiento, o sea, la manera como pensamos lo hacemos en función de la búsqueda permanente de respuestas a los interrogantes que nosotros formulamos. Tenemos el pensamiento creativo.
El pensamiento creativo mantiene abierta nuestra mente a nuevas ideas, nuevos acontecimientos, nuevas realidades, etcétera. Es el recurso que poseen todas las personas para ampliar las fronteras de lo real. Lo imaginativo y lo creativo, pues obviamente nos permiten entender la realidad o proponer ante la realidad nuevas cosas. O sea, imaginemos esto, la música. Cuando cerramos nuestros ojos y podemos apreciar la música, es a través de esa expresión de la creatividad que es posible nosotros trasladarnos, por ejemplo, a esas evocaciones que nos trae la música, esos recuerdos que nos trae la música, esas sensaciones y demás. Entonces el pensamiento creativo está orientado principalmente hacia eso. Se enfoca en el diseño, proyección y creación de una nueva realidad con base o no en la ya existente. Claro, o sea, puede hacer referencia al mundo real, al mundo existente. Este ha sido uno de los factores más influyentes en el desarrollo de la humanidad en diferentes campos, como las ciencias o la tecnología, y no únicamente en lo que respecta al arte, como suele pensarse. Claro, porque miren que pensarse la ciencia y la tecnología es pensarse de manera también innovativa, ¿no? O sea, es decir, la ciencia o el método científico y las tecnologías, miren que es complejo porque difícilmente hoy por hoy nos podemos pensar en otra herramienta para navegar en Internet diferente al computador o al smartphone, ¿no? Entonces, miren el reto de poder decir, hey, cómo navegar el Internet, pero sin estas dos herramientas ya existentes, ¿no? Y la creatividad y la inventiva, pues obviamente salen allí. Aplicamos la creatividad en la cocina, en la creación de objetos personalizados como cuadernos, en el diseño de la propia ropa o crear arreglos de tuberías en hogares. O sea, la creatividad yo creo que hace parte importante de nosotros. Muchas veces lo llamamos improvisar. Sí, o sea, usted tiene un problema y usted improvisa, pero yo creo que esa cuestión de la improvisación es cuestión de la creatividad. Vale. Entonces, muchachos, con esta parte hemos concluido, llamémoslo así, el gran componente del asunto cognitivo y obviamente tomando elementos de lo pedagógico, de lo didáctico, de lo disciplinar propiamente, para dar paso ya al asunto de la idea de la inclusión. Entonces, nosotros ya hemos perfilado el asunto de, hey, cómo está configurado el cerebro, cómo está organizado, caracterizado, cuáles son esas relaciones, cuáles son esas dinámicas, cómo aprendemos, cómo enseñamos, cuáles son esas relaciones de la sociedad, del contexto, la cultura, qué es lo que implica el desarrollo socioafectivo, ¿no? Cómo la pedagogía hace presencia allí. Entonces, ahora nos vamos a trasladar precisamente es a indagar sobre la idea de la inclusión a partir, si bien de algunos de los referentes que ya hemos tomado, pero sobre todo a entender que son otras posibilidades